Hola mis niños queridos, ¿cómo están? Voy a partir mi preciosura mostrándoles su sala de clase, la que iba a ser su sala de clase, ¿cierto? O la que todavía es, pero una sala que está vacía, porque no están ustedes, que son lo principal, a los que extrañamos de forma impresionante. El colegio se siente muy vacío sin ustedes. Ojalá que pronto nos podamos ver, ¿sí? Y sentamos de nuevo sus risas, el verlos correr por el patio, cosas que tanto nos agradan y para que aprendamos juntos, ¿sí? Bueno, mis niños hermosos, yo voy a hacerles un micro video sobre lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, en ciencias naturales. ¿Qué estuvimos viendo, se acuerdan? El hábitat, ¿verdad? Sí, estuvimos viendo cosas del hábitat que son muy importantes. ¿Cómo cuál, me dirán ustedes? Bueno, principalmente averiguar primero qué es un hábitat, ¿verdad? ¿Qué es un hábitat? ¿Quién se acuerda lo que es un hábitat? Sí, es un ecosistema, ¿cierto? Y un ecosistema en el que viven y se desarrollan todos los seres vivos. Es el lugar de la naturaleza en donde viven muchas especies. Eh, También podríamos hablar de que los que no son, ¿no es cierto?, hábitats naturales, sino que artificiales, como los que estamos viendo aquí, los hablamos como el lugar organizado, donde los seres organizados nacen, crecen, se desarrollan y mueren. ¿Sí? O sea, llevan una vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hablar del hábitat? Que el hábitat es el lugar en donde todo animal, incluyéndonos nosotros, obtenemos todo lo que se necesita para vivir: el aire, el agua, el alimento, el espacio y el refugio. ¿Sí? Bien. En esto que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, yo separé los dos hábitats. El hábitat artificial, como podemos ver acá, ¿no es cierto? Este hábitat artificial que es creado por el hombre. ¿Cómo qué me dirán ustedes? Como las ciudades donde vivimos, ¿sí? O los pueblitos chiquititos. Pero hay otro tipo de hábitat que es el hábitat natural. Ese nos es otorgado por la naturaleza y gratis, ¿sí? Y ese es el que no cuidamos siempre y que tenemos que tener mucho cuidado con él. Hay tres tipos de hábitat, ¿cierto?, en este hábitat natural: el terrestre, el aéreo y el acuático. El terrestre, ¿no es cierto?, habla de la tierra propiamente tal. Aquí, los animales que se crean aquí en la selva, en la sabana, en el desierto, en el campo, ¿sí? Los aéreos tienen que ver con el aire, todo lo que nos vuela por encima, ¿cierto? Y el acuático, todos los que viven bajo el mar, bajo los ríos, bajo lo que tenga agua, inclusive las pozas. Pero, ojo, que estos hábitats a veces se mezclan. Oh, ¿por qué me dirán ustedes? Porque un pajarito no puede vivir volando eternamente, ¿verdad? Se cansa. Entonces, ellos se posan en las ramitas de los árboles y eso los hace terrestres, están en tierra, ¿cierto? O van a buscar gusanitos que están metidos abajo en el suelo, en la selva o en otros lados, y eso los hace terrestres porque están en tierra, ¿sí? Los nidos los hacen en los árboles. Y dependiendo del lugar donde habiten, ¿no es cierto?, su flora y su fauna, es decir, las plantas y los animales que allí viven, van a ser absolutamente distintos. ¿Por qué? Porque van a depender de lo que exista, se van a habituar a lo que exista en cada uno de esos hábitats terrestres. Por ejemplo, en el desierto, ¿qué podríamos encontrar? ¿Qué tipo de animales creen ustedes que podríamos encontrar? Claro, uno de ellos es el camello, ¿no es cierto? Sí, podríamos encontrar el camello, porque el camello tiene una piel específica, ¿no es cierto? Tiene un diseño de su cuerpo específico, tiene unas jorobas. ¿Han visto esas jorobas? Bueno, y esas jorobas, ¿no es cierto?, son grasas que además le permite, ¿no es cierto?, guardar cierta cantidad de líquido para poder hidratarse y caminar por ese lugar que es tan seco y en donde no hay agua, ¿cierto? Otro animal que vive en el desierto es el escorpión. Sí, el escorpión, ¿verdad? Ya, muy bien. Siguiendo entonces con los hábitats naturales de los que estábamos hablando, vamos a partir con el terrestre.
Y vamos a preguntarnos, ¿qué es un hábitat terrestre? Bueno, el hábitat terrestre es el lugar en la superficie terrestre donde viven diversos tipos de animales y de plantas, ¿cierto? Y todos los hábitats terrestres son distintos, muy distintos, porque va a depender de la cantidad de agua, del oxígeno, ¿verdad? De la intervención de acá, del clima que existe en esa región, o de la intervención humana, de la intervención de nosotros los hombres. Bueno, y el tipo de hábitat natural, o sea, terrestres que nosotros conocemos, que son más habituales entre nosotros, es el desierto, el campo, la cordillera, la selva, la sabana, el bosque y los páramos, ¿verdad? Y dependiendo del lugar donde habiten, ¿no es cierto?, su flora y su fauna, es decir, las plantas y los animales que allí viven van a ser absolutamente distintos. ¿Por qué? Porque van a depender de lo que exista, se van a habituar a lo que exista en cada uno de esos hábitats terrestres. Por ejemplo, en el desierto, ¿qué podríamos encontrar? ¿Qué tipo de animales creen ustedes que podríamos encontrar? Claro, uno de ellos es el camello, ¿no es cierto? Sí, podríamos encontrar el camello, porque el camello tiene una piel específica, ¿no es cierto? Tiene un diseño de su cuerpo específico, tiene unas jorobas, ¿han visto esas jorobas? Bueno, y esas jorobas, ¿no es cierto?, son grasas que además le permite, ¿no es cierto?, guardar cierta cantidad de líquido para poder hidratarse y caminar por ese lugar que es tan seco y en donde no hay agua, ¿cierto? Otro animal que vive en el desierto es el escorpión. Sí, el escorpión, ¿verdad? Ya, pero no les voy a seguir contando nada más del hábitat terrestre porque después les voy a pedir un trabajito. Pero ahora sí vamos a hablar, nos vamos a pasar al hábitat acuático. ¿Qué les parece? Muy bien, porque el hábitat acuático, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es el hábitat acuático. Es el lugar en el agua, salada o dulce, donde viven también diversos tipos de plantas o animales u otros organismos. Tenemos dos tipos de hábitat acuáticos, el salado y el dulce, que son los tipos que nosotros conocemos, ¿cierto? En el hábitat salado podemos encontrar los humedales, los lagos, los ríos, los pantanos, los canales, las pozas, porque en todos ellos, aunque nosotros no los veamos, viven también microorganismos pequeñitos. Y en el tipo salado podemos encontrar los océanos y los mares, grandes extensiones de agua. Ustedes saben que el planeta lo que más tiene es agua, ¿verdad? Más que los continentes, ojo. Ahora, existe también un tipo, ¿no es cierto?, que se junta entre el agua dulce y el agua salada que se llama salobre. Ah, no lo habíamos escuchado nunca, ¿no? Po. ¿Y saben por qué? Porque la gran mayoría del agua dulce, o sea, los ríos, los lagos, ¿cierto? Algunos canales también, desembocan en el mar, llegan en el mar, bajan de la cordillera muchos de ellos y desembocan ¿dónde? En el mar, ¿cierto? Y en esa unión que tienen ellos, que generalmente es en la costa, donde lo que nosotros conocemos como playa, es donde se junta o se crea este hábitat que se llama salobre, que es donde viven algunos organismos que nosotros conocemos, pero que no nos hemos dado, no sabíamos que existía. O sea, en este tipo de hábitat, ¿cierto? ¿Como cuál? Como la estrella de mar, por ejemplo. Como la pulga de mar cuando nosotros vamos a la playita. Como la esponja, Bob Esponja, por ejemplo, o Patricio Estrella, por ejemplo, ¿cierto? Ya, ellos viven en ese sector. O todas estas conchitas que nosotros encontramos pegadas en las rocas, ahí, en ese lugar, ¿cierto? Claro, los cangrejitos, ¿sí? Muy bien. Y bueno, pasa lo mismo que en el hábitat terrestre. La fauna y la flora, es decir, las plantas o los animales que van a estar en estos dos sectores, van a depender específicamente de las condiciones que se dan en cada uno.
Porque, por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez una ballena en un lago? ¿Cabría una ballena en un lago? ¿Se han preguntado ustedes? O a lo mejor un tiburón en un pantano revolcándose en el barro. Sería muy extraño, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Ya, del último hábitat natural del que vamos a hablar es del aéreo. El aéreo nunca es aéreo propiamente tal solo, es aéreo terrestre o aéreo acuático. ¿Por qué? Porque es un espacio que alberga a las aves que sí pueden volar, pero las cuales en algún momento deben posarse o alimentarse en la tierra o en el agua, ¿cierto? Entonces ellos siempre van a ocupar dos hábitats, el aeroterrestre o el aeroacuático. Y vamos a tener dos tipos, el aeroterrestre o el aeroacuático. ¿Cómo cuáles me van a decir ustedes? Aeroterrestre, por ejemplo, la cordillera, ¿cierto? Los cóndores grandes que vemos, ¿cómo se llama?, volando por la cordillera, en algún minuto se posan, o en el nido, o en una de las cumbres, ¿verdad? O los pajaritos que andan dando vuelta alrededor de mi casa, en algún minuto, ¿a dónde van a parar? A un árbol o al nido, ¿verdad? Y los aeroacuáticos como los humedales, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos visto a los flamencos? ¿Se acuerdan esos animales preciosos rosados que levantan una patita y la otra la tienen arriba? Bueno, ellos son del aeroacuático porque toda su alimentación y en los lugares donde se protegen están